Si hay algo predecible en este mundo, si hay algo con lo que podemos contar con la seguridad del determinismo histórico, es la determinación de la izquierda de todo cuño en vaticinar el final del capitalismo ante cualquier evento que sacuda los cimientos de su endeble marco conceptual. Siempre habrá entre la derecha quienes, al calor de los acontecimientos y los deseos ideológicos, afirmen que con la caída de la URSS se llegó al fin de la historia. El capitalismo no ha muerto, pero está herido, porque me parece que ha perdido su potencia discursiva y su fuerza resolutiva de resolver problemas que aquejan a la especie humana. Y no es necesario ser socialista para decir esto que estoy diciendo. La Revista es tu medio digital de opinión. Eli Feinsack, líder del Partido Liberal Progresista, desmitifica la caída del capitalismo al brindar ejemplos sobre cómo, en el pasado, ya los socialistas vaticinaban esa caída en medio de crisis mundiales. En los últimos días he visto a muchas personas anunciando, o tal vez celebrando anticipadamente, diría yo, el final del capitalismo. Y no me refiero solo a comentarios aislados de personas en redes sociales, sino de filósofos de izquierda de la talla de un Slavoj Žižek o de John Nicholas Gray, lo cual por supuesto no nos debería extrañar. A fin de cuentas, predecir el fin del capitalismo y el advenimiento del socialismo está en su ADN. Se consagró como artículo de fe de la teología zurda desde que Karl Marx lo introdujo en el Viejo Testamento de la izquierda mundial, su libro El Capital. Tal y como le sucedió al otro Viejo Testamento, al original, muchos de sus postulados fueron abandonados por las mayorías para adoptar nuevas versiones más o menos estrictas dependiendo del gusto, pero siempre conservando lo básico. Yo soy tu Dios, no robarás, no matarás, las tensiones inherentes entre capitalista y asalariado llevarán al colapso del capitalismo y este será sustituido en primera instancia por el socialismo y eventualmente por un comunismo utópico, anárquico, sin gobierno central. Así, socialistas democráticos, laboristas, socialistas, mencheviques, bolcheviques, leninistas, trotskistas, estalinistas, maoístas y demás denominaciones difieren en los métodos, en las prioridades y en qué tan lejos están dispuestos a hacer llegar el ideal marxista, pero siguen todos analizando la realidad desde el prisma de la dialéctica hegeliana y el determinismo histórico de Marx y sus exegetas. Para ellos, la historia es un lento devenir en espera de las condiciones ideales para la revolución proletaria espontánea, o para atizarla a la Lenin si son más impacientes, o para canalizar la frustración de la clase trabajadora por la vía democrática hasta instaurar el socialismo valiéndose de ese invento tan burgués que es el sufragio universal regido por el principio de representatividad, el famoso un hombre, un voto. Cualquier evento inesperado, cualquier catástrofe, cualquier cisne negro, cualquier crisis económica les ha servido de excusa para vaticinar el fin del capitalismo. Sucedió cuando la gran recesión de 2008, con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, con la caída de la bolsa de 1987 y hasta con el Y2K, aquel temor irracional que se desató en el mundo de que el mundo se iba a desplomar a la medianoche del 31 de diciembre de 1999, porque las computadoras no sabrían cómo procesar el cambio de 99 a 00 en las fechas. Existe una vastísima literatura neomarxista prediciendo el final del capitalismo y el advenimiento del socialismo gracias precisamente y paradójicamente al avance tecnológico provocado por el propio capitalismo en los últimos 30 años. Si usted, estimado escucha, nunca ha leído al respecto, le recomiendo empezar por uno sencillito, pero no por ello menos fantasioso. El libro se llama Four Futures, Visions of the World After Capitalism. 4 futuros, visiones del mundo después del capitalismo. El autor se llama Peter Freyes y es publicado por la editorial Verso.
El libro, por supuesto, está a la venta, porque hasta un autor marxista necesita del capitalismo para poder comer. Únicamente la más reciente excusa en una larga tradición de vaticinar erróneamente el final del capitalismo. Si hay algo predecible en este mundo, si hay algo con lo que podemos contar con la seguridad del determinismo histórico, es la determinación de la izquierda de todo cuño en vaticinar el final del capitalismo ante cualquier evento que sacuda los cimientos de su endeble marco conceptual. Si algo ha demostrado el capitalismo desde sus orígenes en la Revolución Industrial, es su resiliencia y su adaptabilidad. Es más, me atrevo a postular que la resiliencia del capitalismo es el producto precisamente de su capacidad de adaptarse a los cambios. Nadie puede decir que el capitalismo del 2019 era igual al de 1928, ni igual al de 1955, ni mucho menos al de 1867. Creo que no es arriesgado asegurar que el mundo no será igual después del 2020, pero no se sigue de ello que el capitalismo vaya a desaparecer. ¿Cómo será el capitalismo post-COVID-19? No lo sabemos. ¿Será el consumidor más consciente de su entorno, del medio ambiente, de la importancia de lo local? Ojalá que sí. ¿Será menos consumista? Difícilmente, yo les digo, no lo creo, aunque sí es posible que cambien algunas de sus preferencias y patrones de consumo. ¿Serán los productores más cuidadosos del medio ambiente, de su vecindario, de su gente? Probablemente sí, pero solo si hacerlo coincide con sus intereses. Sucederá únicamente en la medida que la gente, los consumidores, se los demande. Recordemos con Adam Smith, abro comillas, no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Cierro comillas. Es posible que las ideas liberales paguen en las urnas los platos rotos de la pandemia, pero no porque sean los responsables de los acontecimientos, sino por la exaltación estatista y la expansión de los poderes otorgados a los gobiernos en este contexto. Pero no por ello dejaremos de dar la batalla. No confundan, sin embargo, las dificultades electorales de alguna tendencia política con peligro para la supervivencia del capitalismo. El capitalismo ha proliferado bajo gobiernos socialdemócratas y socialcristianos, republicanos y demócratas, conservadores o liberales. Más bien, el riesgo que corremos es que en un entorno de estatismo exacerbado como el presente, el capitalismo prosperará en alguna de sus versiones menos edificantes. El capitalismo corporativista, el capitalismo de Estado, en fin, alguna variante del capitalismo de amiguetes que tanto beneficia a los enchufados como enfada a los excluidos. Y ahí estaremos los liberales para recordarles que el capitalismo, como las instituciones estatales, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el beneficio de las mayorías, lo cual se logra solo cuando el capitalismo se desarrolla en un entorno de reglas sencillas, claras y parejas, sin privilegios para unos y exoneraciones para otros, tal como lo propone el liberalismo. El proceso de globalización podría haberse impedido, o quizás mejor dicho, obstaculizado en los años post-pandemia, pero ello será el resultado de procesos políticos aislacionistas que ya estaban en marcha mucho antes de que se detectara el primer caso del COVID-19 en Wuhan. Procesos políticos, además, que no son eternos, que eventualmente se reversan y podemos confiar con alto grado de probabilidad que ahí estarán los capitalistas listos para aprovechar los cambios en las circunstancias. Quisiera poder vaticinar que el nuevo fracaso de los heraldos de la muerte del capitalismo provocará el abandono definitivo de esa forma de pensamiento mágico que es el determinismo histórico marxista. Pero no será así. Si hay algo que supera a la resiliencia del capitalismo, es la capacidad de autoengaño de la izquierda. Ahí estarán la próxima vez que haya una crisis, pronosticando una vez más el final del capitalismo, y con alto grado de probabilidad volverán a estar equivocados. Comentó para ustedes Eli Feinsay.
Miguel Sobrado, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional, contrario a la opinión de Feinsack, considera que los determinismos no son exclusivos del socialismo y que este es un momento de unión en lugar de continuar machacando las diferencias ideológicas. En relación al comentario de Gary Feinsack, vale la pena resaltar que el determinismo no es propio solo de sectores de izquierda, sino también de la derecha, a través de las religiones sociales, como define el connotado antropólogo israelí Yuval Harari al comunismo y al liberalismo. En el siglo pasado, 1929, fuera el año de la caída estrepitosa del modelo liberal, que asignaba un papel conductor a través de la mano invisible de la economía al mercado. Al igual que en 1989 lo fue el modelo de planificación central soviético. En ambos casos se hicieron evidentes las limitaciones de los dogmas económicos. China, en este sentido, ha sabido combinar exitosamente la conducción del Estado con un papel activo del mercado. Esta experiencia está en proceso y cada vez se hace más evidente la importancia de una sociedad civil activa cuyas necesidades y bienestar orienten y regulen este proceso. En la historia se presentan a menudo cambios de paradigma que nos obligan a repensar los alcances y limitaciones de los aportes teóricos. En la física, aunque el concepto de materia newtoniano, que consideraba al átomo la parte más pequeña de la materia, fue superado por el de la teoría de la relatividad de Einstein, ocasionando una gran revolución en esta ciencia, no por eso se descartó el aporte innovador de Newton, que sigue siendo reconocido como uno de los grandes científicos de nuestra época. Igualmente sucede con Marx. Aunque no se ha producido la revolución proletaria que él pronosticó, una parte de su sistema de análisis se ha incorporado a la sociología y a la economía contemporánea. En este sentido sigue siendo vigente su aporte a la ciencia económica. Desde luego, siempre habrá entre la derecha quienes, al calor de los acontecimientos y los deseos ideológicos, afirmen que con la caída de la URSS se llegó al fin de la historia o que la crisis del coronavirus 19 se acabará con el capitalismo. A mí me parece muy valiosa la lucha de los liberales, siempre y cuando no se limite a polarizar en estos momentos que requerimos de unidad nacional para enfrentar el enemigo común, estigmatizar a todos los empleados públicos por igual, dejando de lado la red de leyes y reglamentos que han tejido un sector de amiguetes capitalistas para servirse del Estado a costa de los consumidores. Este es nuestro capitalismo, un capitalismo donde hay grandes empresarios creativos, pero donde la red de amiguetes maneja el aparato público. En este momento de unión, es un momento de unión y esfuerzos para sacar el país adelante. Necesitamos abrir espacios para unir a los buenos empleados públicos en la renovación del Estado y a los empresarios nacionales y regionales patrióticos e innovadores en el mantenimiento del empleo y la apertura de nuevos senderos. El abogado Walter Cotto nos reafirma que la pandemia no será la caída del capitalismo, pero sí le dejará una fuerte herida porque no ha logrado resolver los grandes problemas del ser humano. El comentario de don Elí, persona que por lo demás respeto mucho, me producen algunas reflexiones. Primero, en mi opinión, el capitalismo, que no es necesariamente el liberalismo prístino que hemos conocido, no es fácil de matar, porque sus componentes sustanciales, viniendo de su raíz de libertad, forman parte de un lado ventajoso de la naturaleza humana, aunque obviamente muchos de ellos se hayan deformado en los procesos de implantación. Y además porque en efecto el capitalismo ha probado ser un sistema de sobrada capacidad, como él mismo lo dice, para adaptarse, resistirse y reinventarse. En eso indudablemente le ha ganado la batalla al socialismo, especialmente marxista, salvo contadas excepciones como en China, por ejemplo, en donde hay un comunismo, un socialismo capitalista o un capitalismo de Estado disque socialista. Las heridas que a veces dejan eventos que socavan el planeta me parece que han sido sanadas hábilmente por ese modelo de organización socioeconómica y política,
para seguir siendo usado a nivel mundial predominantemente como es en efecto el capitalismo hoy en día. En segundo lugar, me parece que liberalismo y capitalismo no es lo mismo. En la práctica, un liberal no fomentaría la esclavitud, es decir, la explotación, porque iría contra la libertad. Como tampoco me parece que Marx defendería la esclavitud, que más bien combatía en sus escritos, con lo cual quiero decir que el problema está más bien cuando un sistema de pensamiento, cualquiera que él sea, termina haciendo daño al planeta o a la sociedad o a los individuos, y en ese sentido el capitalismo, como expresión portentosa de un tipo de liberalismo, está entrando desde hace rato en sala de infectados del COVID-19. En tercer lugar, en ese contexto, el capitalismo no ha muerto, pero está herido, porque me parece que ha perdido su potencia discursiva y su fuerza resolutiva de resolver problemas que aquejan a la especie humana. Y no es necesario ser socialista para decir esto que estoy diciendo, porque por ejemplo en Davos, en el 2020, en enero, en Suiza, asistentes a ese encuentro, donde van los dueños y ejecutivos y líderes del capitalismo mundial, se dijeron frases como que el capitalismo que conocemos ha muerto. Reconocieron ahí la expresión del capitalismo mundial, que los modos de producción y de consumo, la adicción a los combustibles fósiles, el paradigma del sistema financiero, entre muchas otras cosas, y desde luego la enorme y vergonzosa desigualdad mundial que se ha creado, muestran que las empresas que ha creado el capitalismo, ciertamente con fines de lucro, han descuidado que forman parte ciertamente de un organismo social y que han sustituido al ciudadano por un mero consumidor. El mismo Klaus Schwab, director de Davos, dijo en esa oportunidad que somos muchos, abro comillas, los que hemos visto que esta forma de capitalismo ya no es sostenible. Y yo agregaría que si no es sostenible esa forma de capitalismo, podría ciertamente morir esa forma, pero reinventarse un nuevo capitalismo que no sea solo de números y resultados, que no tenga los efectos colaterales tan nocivos que ha venido acrecentando esa forma político-económica, y que contribuya a reducir la distribución tan desigual de la riqueza y también la distribución tan desigual de la libertad. Como sabemos, la libertad en dicho sistema, en el sistema capitalista, conduce a la riqueza, pero si el sistema no opera bien, ese sistema conduce a la concentración de la prosperidad en muy pocos. Como también, si en un sistema socialista este no opera bien, la concentración de la prosperidad queda en manos de los dirigentes superiores del Estado. Hay estudios, por ejemplo, en el campo del capitalismo que demuestran que los CEOs, los grandes ejecutivos de las grandes transnacionales en Estados Unidos en los últimos 30 años aumentaron en 937% su salario y sus regalías frente a los salarios más bajos de los trabajadores. Por último, a mí en lo particular me parece que la discusión ideológica entre capitalismo y socialismo es una pérdida de tiempo, y mucho menos en Costa Rica. Deberíamos de estar en eso. Yo he visto a muchos socialistas pelear por derechos individuales, incluso electorales, a la par de dirigentes liberales, y he visto a neoliberales haciendo uso de herramientas keynesianas para enfrentar problemas económicos, y los he visto de la mano a ambas formas de pensamiento peleando por derechos de minorías. Uno de los aspectos positivos del COVID que yo esperaría es que ambos sistemas, que tienen reclamos recíprocos mutuos muy a menudo, produzcan un salto cualitativo y despierten la conciencia para enfrentar la crisis sistémica que tanto interna como externamente se está viviendo, y haya un nuevo paradigma que lo supere. Hay que suponer me parece a mí, superar esa forma estrecha de pensar. Resolver los problemas de la humanidad no es un asunto de neoliberales, liberales, socialistas o comunistas.
debería ser más bien un problema ético, y los modelos o formas de pensamiento económico deben replantearse desde ahí, porque eso es lo que le conviene al interés planetario. Ningún sistema que oprima y que dañe la libertad es aceptable, sea este de derecha o sea este de izquierda, o de cualquier otro signo, para el desarrollo de la humanidad. Todo sistema económico debe crear valor agregado para todos. Cuando digo todos, digo empresarios, trabajadores, proveedores, consumidores, etc. Tanto el socialismo como el capitalismo han creado en diversos países castas de enormes ricos, clases medias hacia la baja y masas de trabajadores, muchos en muy malas condiciones y sin oportunidades, todo ello en nombre de la libertad y de la dignidad humana, todo ello en nombre de la iniciativa privada y de la regulación plena del Estado. Por eso creo que nuestras reflexiones deberían ser más bien mucho más productivas y estar en función de ver cómo y de qué manera superamos esa realidad tan tormentosa, aprovechando en esta oportunidad la tesitura que nos deja el COVID-19. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como La Revista CR. Difundimos opinión.